Bien, ahora estamos grabando. Vamos a empezar la clase de hoy. En realidad, acá vamos a, porque esto estaba preparado para la clase pasada, pero pudimos empezar recién hoy porque la clase pasada tuvimos preguntas. Bueno, vamos a empezar la clase analizando el paradigma moderno, como venimos haciendo, pero enfocándonos en un aspecto específico del paradigma moderno, en una problemática particular que se da dentro del paradigma moderno, y está relacionada con la conexión que hay entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. En principio, ustedes que están estudiando en la carrera, en las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas, tienen distintas opciones dentro de la facultad para hacer una determinada carrera. ¿Cuáles son las carreras que hay disponibles? Tienen contador, eh, licenciatura en sistemas, licenciatura en administración y economía, ¿no? ¿Me estoy perdiendo algo? Sí, actuario en economía también, Sí, o algo así. sí, exacto. Entonces, pregunto, en particular, por ejemplo, las ciencias económicas, ¿las categorizarían como una ciencia natural o como una ciencia social? Social. Social. Claramente social. Bueno, ¿y a qué nos referimos cuando hablamos de ciencias sociales? Básicamente al estudio de los aspectos relativos a las conexiones eh, y a las conexiones entre las personas en sus múltiples aspectos, ¿no? Porque fíjense que las conexiones y las relaciones entre las personas se pueden pensar desde distintos aspectos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, es decir, que las ciencias sociales, a su vez, a su interior, encierran múltiples ciencias, ¿sí? Pero podríamos decir, en términos genéricos, que las ciencias sociales se dedican al estudio de las relaciones humanas. Ahora bien, en el marco del paradigma moderno y parte del posmoderno, pero en realidad la discusión y el debate parte del paradigma moderno, se va a suscitar una pregunta. Y esa pregunta es, ¿las ciencias sociales deben repetir o tomar como modelo a las ciencias naturales para poder desarrollar su propia ciencia? ¿Tienen que proceder las ciencias sociales del mismo modo que proceden las ciencias naturales para conocer su objeto de investigación? Esa es la pregunta. Para repasar, ¿cuáles eran los procedimientos que el paradigma moderno planteaba que debían seguir las ciencias naturales? Profe, se le cortó un segundo, ¿podría repetir? Sí, la pregunta es, ¿cuáles eran las características de los procedimientos o las características propias del paradigma moderno en ciencias naturales, que venimos viendo las clases pasadas? No era La, que compre- ah, la comprensión de la naturaleza por medio de caracteres matemáticos, ¿no era? Eso es un aspecto, muy bien. ¿Qué más? Eso es un aspecto fundamental. ¿Qué más? La experimentación. Experimentación, exactamente. El ideal ¿Y de el laboratorio? racionalidad. ¿Cómo? El ideal de racionalidad plena. Ideal de racionalidad, idea de progreso, también esto es tan pardo. Es decir, que el paradigma moderno plantea una serie de rasgos, digamos, que tienen que caracterizar a la ciencia, y uno importante también es la búsqueda de leyes que rigen los fenómenos, ¿no? El descubrimiento de las leyes que rigen los fenómenos naturales. Bueno, esto es lo que, estas son las características que el paradigma moderno
establece respecto de las ciencias naturales. En realidad el paradigma moderno plantea que la ciencia debe proceder de una manera determinada, y esa forma de proceder está relacionada con la búsqueda de leyes naturales, con la búsqueda de, con el estudio de casos a través de experimentos que se dan en un laboratorio, donde se aíslan variables, la búsqueda de la forma matemática de esos fenómenos que pretende explicar, en la medida en que se entiende que la naturaleza está estructurada como caracteres matemáticos, y entonces uno podría preguntarse si esa forma de proceder de las ciencias son aplicables también o no a las ciencias sociales. Es decir, si las ciencias sociales deberían formalizar matemáticamente los fenómenos que son su objeto de estudio, si debería buscar las leyes que rigen los fenómenos sociales, si debería realizar experimentos de laboratorio para poder entender esos fenómenos sociales, con lo cual uno diría, bueno, en definitiva, ¿el paradigma moderno es aplicable a las ciencias sociales? Esa es la pregunta que se plantea. Y dentro de esta pregunta va a haber dos respuestas posibles. Una, podríamos plantearlas en términos binarios. Una respuesta va a ser que sí, que las ciencias sociales tienen que tomar como modelo a las ciencias naturales. De hecho, la idea de experimentación, de búsqueda de leyes, de formalización matemática, es un desarrollo científico que empieza a aparecer a los comienzos de la modernidad, pero en el marco de la ciencia física, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de Galileo Galilei, de Newton, etc. Es decir que este encuadre, este paradigma moderno, ante todo, se refiere a las ciencias naturales, ¿sí? Ahora, como les decía, había dos respuestas respecto a esta pregunta de si las ciencias sociales tienen que tomar como modelo o no a las ciencias naturales. Una respuesta es que sí, que las ciencias sociales deben tomar como modelo a las ciencias naturales, y hay otras respuestas de otros autores que es que no, pues cuestionan profundamente la idea de que las ciencias sociales tengan que seguir como modelo a las ciencias naturales en este sentido, en el sentido de buscar leyes, de realizar experimentos de laboratorio, en el sentido de formalizar matemáticamente los fenómenos, etcétera, ¿sí? Bueno, dentro de lo que son las ciencias sociales, decía, aquellos autores que postulan que las ciencias sociales deben seguir como modelo a las ciencias naturales tienen una denominación. Esa denominación es lo que se suele llamar monismo metodológico. Adivinen por qué se llama monismo metodológico. ¿Qué significa monismo y qué significa metodológico? O cómo asocian esa palabra a la idea de que ciencias sociales y ciencias naturales deben tener un único procedimiento científico. ¿Un único método? Un único método, exactamente. Bueno, acá yo les armé una filmina repasando los distintos periodos, el periodo antiguo, el medieval, el moderno y el posmoderno. El antiguo se desarrollaba entre el siglo VI y siglo IV a.C., el medieval entre el siglo V y el siglo XV, el moderno entre el acá hay algo que está mal, vamos a poner acá siglo, al revés esto, siglo XVI y siglo XX, y el paradigma posmoderno a partir de la segunda mitad del siglo XX. Esto como a modo de repaso. Habíamos dicho entonces que las ciencias naturales buscan como modelo de análisis a la matemática, a partir de la cual se formulan leyes, que las relaciones matemáticas no son directamente accesibles a la observación, motivo por el cual se hacen experimentos a través de los cuales se eliminan los accidentes, y un aspecto importante del paradigma moderno en el marco de las ciencias naturales es que los experimentos se extienden a todos los objetos,
¿sí? Perdón, que el resultado del análisis se extiende a todos los objetos, ¿no? Por eso hablamos de leyes. ¿Se acuerdan qué implicaba una ley? ¿A qué refería una ley? ¿O cuál era la Era definición? universal. Exactamente. Una ley es un enunciado de carácter universal, es decir, que dentro de la delimitación de un conjunto de objetos específicos se aplica a todos esos objetos que cumplen con determinadas características. Entonces, bueno, en principio, el monismo metodológico va a plantear precisamente que las ciencias sociales deben seguir como modelo a las ciencias naturales. Bueno, ahora, si bien el monismo metodológico plantea que las ciencias sociales deben seguir como modelo a las ciencias naturales, va a haber un grupo de autores que van a cuestionar la idea de que las ciencias sociales puedan tomar como modelo a las ciencias naturales. Y para plantear que las ciencias sociales no pueden usar como modelo a las ciencias naturales, que se basa en el uso del método experimental, van a plantear una serie de objeciones. Y en la filmina que estamos viendo, estas objeciones están representadas. Básicamente, lo que se plantea es que el modelo experimental no funciona cuando las propiedades se refieren a sujetos que tienen planes, objetivos y voluntad. ¿Quiénes son los sujetos que tienen planes, objetivos y voluntad? El Los ser seres humano. humanos. Los seres humanos, las personas, ¿no? Entonces, lo que plantean es que típicamente los seres humanos que se refieren, los seres humanos, los sujetos que tienen planes, objetivos y voluntad, típicamente no reaccionan de manera uniforme a un tratamiento experimental, como sí podrían hacer cualquier objeto que uno tira desde un determinado nivel para evaluar si efectivamente caen a la misma aceleración. En física se supone que cualquier objeto que sea seleccionado para el experimento va a cumplir con la ley que se postula. En cambio, en el caso de las ciencias sociales, si hacemos un experimento con personas, seguramente los resultados sean distintos en función de las personas. Eso es un cuestionamiento que se plantea precisamente al uso del método experimental. Otra cuestión es que recuerden que en el método experimental se aislaban propiedades, se bloqueaban propiedades para ver cómo influían otras variables sobre determinados objetos. ¿Se acuerdan? Dijimos, por ejemplo, en el caso del método experimental, suprimimos el aire del laboratorio para mostrar que los objetos, ante determinadas condiciones, básicamente cuando suprimimos el rozamiento del aire, caen a la misma aceleración. Entonces ahí aislábamos un elemento para ver cómo funciona con ese elemento aislado una determinada situación. Bueno, en el marco de ciencias sociales se plantea que no es posible aislar propiedades y bloquear otras, porque esas propiedades van a seguir influyendo en la propiedad experimental, que era la variable dependiente. ¿Sí? Yo vuelvo a este ejemplo de la tasa de robos, porque me parece interesante. Fíjense, ¿se acuerdan del ejemplo que había puesto sobre la tasa de robos? Sí, con los policías y con el desempleo. Exacto. Bueno, ahora miremoslo, este mismo ejemplo, desde la siguiente perspectiva. Supongamos que yo planteo una hipótesis, que la tasa de robos depende de la cantidad de policías que hay en las calles, ¿no? Esta es la fórmula legal, por decirlo de alguna manera. Ahora, esa fórmula legal yo tengo que comprobar empíricamente si se cumple o no. Entonces hago un análisis, pongo más policías en las calles y verifico si en esa zona, a raíz de haber puesto más policías en las calles, disminuye la tasa de robos, ¿no? Y podría ser que eso suceda, que a medida que puse más policías en las calles, disminuya la tasa de robos. ¿Eso me permitiría concluir que la fórmula es correcta?
No. Viéndola de ese sentido, sí se cumple. ¿Sí se cumple o no se cumple? ¿Hay alguna objeción a la idea de que se cumple? Se cumple, pero no estás teniendo en cuenta todas las variables. En primer lugar, no sabés si estás teniendo en cuenta o no todas las variables. Recordemos que el método experimental se planteaba que nunca podíamos asegurar que estaban todas las variables suprimidas o que podría haber variables que están influyendo en el fenómeno que desconocemos y que están ahí adentro. Ahora, yo les decía que en este caso podía ser que la tasa de robos esté bajando, pero no porque la cantidad de policías aumentó, sino por otro motivo. ¿Cuál era? Disminuyó el desempleo. La disminución del desempleo. O sea, podría ser que yo plantee una fórmula con una sola variable, pero que en realidad sea otra la variable que determina la tasa de robos, y no necesariamente la cantidad de policías que hay en las calles. O sea, la cantidad de policías que hay en las calles no determina, en principio, les diría yo, es una falacia decir que la cantidad de policías en las calles determina la tasa de robo. Les doy una explicación. Si la gente se está muriendo de hambre, ¿qué va a tratar de hacer por más que haya policías en las calles? Tratar de reproducirse y de satisfacer sus necesidades mínimas. Hasta les diría que es una cuestión de sentido de la supervivencia. Ahora, si baja el desempleo, hay muchas más chances de que baje la cantidad de robos que si aumenta la cantidad de policías en las calles. Entonces yo les decía, les ponía este ejemplo, cuando veíamos el paradigma moderno en términos generales, y decía que esté aumentando la cantidad de policías y que disminuya la tasa de robos, no significa que poner policías en las calles sea efectivo, porque podría ser que la tasa de robos esté bajando como consecuencia de que bajó el desempleo al mismo tiempo que yo puse más policías. Pero si no hubiese bajado el desempleo y pongo más policías, por ahí la tasa de robos aumenta aunque ponga más policías en las calles. ¿Por qué? Porque si la tasa de desempleo está subiendo, perdón, no sé si antes había dicho bajando, si la tasa de desempleo está subiendo, la gente tiende a robar más, si no tiene recursos alternativos para poder reproducirse, ¿no? O sea que en realidad esa fórmula es engañosa. Es muy engañosa esa fórmula y hay que tener cuidado con estas cuestiones, porque todo el tiempo se usan, no solo en los medios de comunicación, sino que también se usan en la propia academia para plantear cuestiones que no están bien formuladas. ¿Me siguen? O sea, insisto con esto porque noto que reinciden en plantear que la tasa de la cantidad de policías determina la cantidad de robos, y no es así. Revisan la realidad. ¿Qué? ¿Cómo? Que intentan modificar la realidad. ¿Por qué intentan modificar la realidad? No entiendo. Porque toman toman una variable sola, como por ejemplo la cantidad de policías, y no tienen en cuenta el resto de las variables. Exactamente, no se tienen en cuenta otras variables. Entonces uno puede decir, claro, mira, observo este fenómeno, aumenta la cantidad de policías, aumenta la cantidad de robos. Sí, está bien, yo veo esa regularidad en la realidad. Sin embargo, esa regularidad no necesariamente asegura que la cantidad de policías es lo que está explicando la tasa de robos. Podría ser que haya otra cosa que la está explicando que no tenga nada que ver con la cantidad de policías que hay en las calles. A pesar de que cuando yo veo que aumenta la cantidad de policías, disminuye la cantidad de robos. Podría ser que la cantidad de robos esté disminuyendo por otra cosa que no tiene nada que ver con subir la cantidad de policías en las calles. ¿Se entiende? O sea, por más que yo vea la regularidad, por más que vea que al aumentar la cantidad de policías al mismo tiempo baja la tasa de robos, por más que yo vea eso, es falso plantear que necesariamente la disminución de los robos se explica por mayor policía, porque podría ser que la tasa de robos se explique por otra cosa. Se explique por otra cosa que esté influyendo en la tasa de robos al mismo tiempo que yo pongo más policías en las calles. Entonces, hay que tener cuidado con utilizar una explicación de una variable para dar cuenta de otra y mostrar y decir en la experiencia, ay, mira, ¿no ves que en la experiencia se verifica? Mira, no se verifica en la experiencia. Podría ser que la tasa de robos haya bajado por otra cosa, por otra variable diferente que esté influyendo en la tasa de robos que vos no consideraste en tu modelo. Entonces,
la pregunta que se plantea en el marco del paradigma moderno y en particular en las ciencias sociales es que si yo quisiera aislar la tasa de desempleo para poder verificar si sin considerar la tasa de desempleo, al poner más policías en las calles, aumenta la tasa de robos, ¿podría yo suprimir la variable de desempleo para hacer mi análisis? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetirlo, por favor? Si yo estoy diciendo que la cantidad de policías disminuye la tasa de desempleo, disminuye la cantidad de robos, ¿sí? Estoy diciendo que en la fórmula, en el ejemplo que estoy poniendo, estoy diciendo que si aumento la cantidad de policías, disminuye la tasa de robos, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Sí. Sí, Bueno, si yo planteo como hipótesis a probar que si aumento la cantidad de policías, disminuye la cantidad de robos, pero alguien viene y me dice, que vos pongas más policías en las calles y que te baje la tasa de robo no significa que tu fórmula es correcta. No significa que aumentar la cantidad de policías disminuye la cantidad de robos, porque podría ser que el aumento en la cantidad, que la disminución en la cantidad de robos se explique por otra variable, porque bajó el desempleo. Entonces, la persona que estaba haciendo este experimento con esta fórmula, podría decir, bueno, aislemos la tasa de desempleo del análisis. ¿Puede? y no. ¿Por qué no? Y porque está tomando en cuenta una sola variable y a nosotros no nos afecta una sola variable. Estamos rodeados por un montón de variables. Exactamente. O sea, si yo digo, bueno, voy a no considerar la tasa de desempleo, y me voy a Hurlingham, y elijo poner 5 policías en cada cuadra, ¿no? En una determinada zona. Y verifico que baja la cantidad de robos. Pero al mismo tiempo yo podría aislar de ahí para hacer el experimento la disminución de la tasa de desempleo o el aumento de la tasa de desempleo. ¿Podría disminuir la tasa de desempleo como tal? ¿Podría aislar esa variable? Y no. No, no se puede, porque no tengo manera de aislar esa variable de la experiencia. No puedo hacer como se hace con el aire, que se hace un laboratorio y se suprime el aire. No puedo suprimir el impacto de la disminución de la tasa de desempleo en el análisis que estoy haciendo. No tengo manera. Ese es el problema. Y esta imposibilidad de separar los fenómenos, esta imposibilidad de separar determinadas variables del experimento es lo que impide hacer los experimentos en ciencias sociales. De todas maneras, habíamos dicho que en el marco de ciencias naturales, si bien se pueden aislar variables, como por ejemplo el aire, no podemos estar nunca seguros de que no haya variables que estén influyendo en el análisis que se está haciendo, ¿no? Pero en este caso, en el caso de las ciencias sociales, el problema es que no se puede hacer como se hacía en el caso del ejemplo que vimos en internet, donde se mostraba que se hacía un experimento para mostrar que los cuerpos caen a la misma aceleración y se suprime una variable para mostrar eso, que en ese caso, ¿cuál era la variable que se suprimía? El El aire. aire. El aire. Acá se puede suprimir el desempleo para ver si la tasa de incremento de policías en las calles disminuye la cantidad de robos. ¿Se puede sacar el desempleo? No, porque No. implicaría darle trabajo a todas esas personas. ¿Cómo? Tendría que implicar que desaparezca mágicamente. Sí, que desaparezca la variable trabajo, digo, ¿no? Y que le dejamos, no, o sea, que desaparezca directamente la variable trabajo, si hay trabajo o no. No podemos hacer eso. O la gente tiene trabajo o no tiene trabajo, pero no hay una posibilidad de evitar que haya esa variable. Existe, o la gente trabaja o no trabaja. No puedo aislar ese fenómeno. ¿Sí? Entonces, el problema que hay para poder aplicar el método experimental de ciencias sociales es que no se puede aislar propiedades. Luego,
se plantea que incluso si se creyese que en una situación determinada se logra aislar la relación entre R y P de toda influencia extraña, ese resultado sería relativo a ella y no extensible a todos los casos de la relación entre R y P. De nuevo, lo que está planteando el paradigma moderno, y dentro del paradigma moderno la crítica al método experimental, es que no se puede hacer afirmaciones de carácter universal. Básicamente ese es el punto. Vamos a ponerlo acá. No se pueden realizar afirmaciones de carácter universal, porque nunca vamos a estar seguros de que el ejemplo que tomamos se pueda extender o hacer extensible a todos los objetos. En realidad, cuando se plantea esto para las ciencias sociales, uno ya empieza a dudar de si en las ciencias naturales esto se puede hacer o no, de si se pueden extender a todos los objetos los resultados de un experimento, ¿no? Pues nosotros decíamos, en el caso de las ciencias naturales, cuando se planteaba el ejemplo de que los cuerpos caen a la misma aceleración, se pone como ejemplo en el laboratorio dos objetos en particular. ¿Cuáles eran esos objetos? Una pluma y una bola de bolos. Una pluma y una bola, pero el resultado del experimento dice que esos dos cuerpos caen a la misma aceleración. Ahora, la ciencia moderna no dice, hemos hecho un descubrimiento, el descubrimiento es que la bola y la pluma caen a la misma aceleración, no ese es el postulado, ¿no? No, el postulado es que todos los objetos caen a la misma velocidad. Exactamente, el postulado se refiere a todos los objetos. Lo que plantean las críticas al método experimental es que en ciencias sociales no se puede extender a todos los objetos el resultado de un experimento. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Supongamos que, déjenme pensar un ejemplo. Supongamos que, por ejemplo, voy a ponerlo acá, después lo borro, Supongamos que planteo esta fórmula, que la tasa de robos depende